de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea, sí, a nuestro Dios. Bien, continuando con la enseñanza, mi amado hermano, de Primera de Samuel, capítulo número, sí, ahora 29, recordando que, sí, Saúl, el rey, había, sí, convocado una reunión secreta con una divina allá en la región de Endor, o la ciudad de Endor. Más adelante usted recordará también desde ya el capítulo 28, en sus inicios, que él lo hizo de esa manera porque Dios había callado. Dios ya no quería prácticamente, sí, en este caso tener nada que ver con Saúl, por cuanto éste lo había desobedecido. Mi querido hermano, la situación era crítica para Israel. Si me acompaña, por favor, venga conmigo al capítulo número, sí, 27, nos dice el Señor en el versículo número, sí, acompáñeme por favor. Primer libro de Samuel, sí, capítulo número 27, sí, y en los versículos finales dice el Señor, sí, verso número 12, dice el Señor: y Aquís creía, sí, a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Verso número 1 del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Hasta ahí, sí, en esa porción bíblica. Israel estaba asediado de acuerdo, sí, a los antecedentes bíblicos. Una gran batalla habría de librarse y lo que era peor, sí, los filisteos habían incursionado de tal manera que prácticamente se habían adueñado aún del territorio que gobernaba, en este caso, Saúl. Cuando me acompañe, por favor, al versículo número, sí, venga conmigo al versículo número 4 de este mismo capítulo 28, dice la palabra: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon, dice, en Sunén, y Saúl, dice, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Mi amado hermano, todo eso era antes territorio, sí, obviamente de la nación judía. Pero los enemigos de Israel se habían levantado y hasta cierto punto Dios lo estaba, sí, aprobando para poner a cuentas a Saúl. Cuando vamos al capítulo 29, retomando, por así decirlo, ese escenario de batalla, en el versículo número 1, ahora vemos al ejército filisteo, dice aquí, juntando todas sus fuerzas en un lugar llamado Afet. Dice la Biblia: e Israel por su parte acampó, dice, a la fuente que está en Jezreel. Verso número 2, ¿qué sucedió luego de que ambos bandos se establecieron ya prácticamente frente a frente para poder llevarse, sí, para poder en este caso tener una batalla? Dice el versículo número 2: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a 1000 hombres, ¿qué sucedía en ese momento? Dice la Biblia: David y sus hombres iban en la retaguardia. ¿Con quién? Con Aquís. Usted recordará, mi amado hermano, en el capítulo 28, sí, que el David ahora era la guardia, o diríamos así, era el personal de defensa que tenía el rey a su cargo, como alguien, si diríamos así, como un guardaespaldas. Si me acompaña, por favor, en el capítulo 28, dice el Señor en su palabra, versículo número 1 y 2: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Verso número 2. Y David respondió a Aquís: sí, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Mi amado hermano, algo muy penoso, sí, para David estaba sucediendo. Este mismo hombre que años atrás
había sido el gran, diríamos, salvador del pueblo de Israel, habiendo vencido a un ícono, sí, como lo era Goliat, ahora estaba rendido a los pies de ese mismo rey que un día fue el rey de ese hombre, sí, llamado Goliat. Ahora David estaba prácticamente, sí, expuesto y diríamos como para poder agravar la situación, estaba frente a su propia nación, listo para ir en batalla. Cuando retomamos, por favor, en el capítulo número 29, entonces luego diríamos de estos antecedentes en el verso 3, los filisteos, es decir, los generales que se encargaban de pasar revista al pueblo, dice la Biblia, dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí es donde nos hemos quedado en la lectura, y me parece un buen tema para tratar en esta noche. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Mi amado hermano, algo muy singular. Los filisteos, sí, mi amado hermano, no tuvieron ellos en su corazón cabida para David, pero David sí tuvo cabida en su vida para los filisteos. Mi amado hermano, qué pena cuando estamos pasando por un mal momento o por un bajón espiritual. Cuando el hombre se despreocupa y se desatiende de las ordenanzas de la palabra, está expuesto a todo. David, vuelvo y repito, era un paladín para su pueblo, pero ahora se había, mi amado hermano, denigrado a sí mismo, y él y su gente estaba prácticamente, sí, a órdenes de los enemigos del pueblo de Dios. Este mismo David, cuando era un muchacho, había dicho, sí, a boca llena, que sí, los filisteos eran hombres incircuncisos, es decir, hombres que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero ahora él estaba a las órdenes de estos incircuncisos. Mi amado hermano, los filisteos, diríamos así, los generales que estaban al servicio del rey Aquís, no pudieron soportar la presencia de este hebreo en sus filas. ¿De quién? De David. De ahí la pregunta: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y esta pregunta, mi amado hermano, también trasciende para tiempos presentes. Mucha gente, mi amado hermano, cristiana, que está pasando al igual que David, momentos de pronto sí de prueba o de turbación, se deslizan y se mezclan entre los paganos o entre, podríamos decirlo, los inconversos. Y manifiestan junto a ellos las mismas obras, manifiestan junto a ellos, diríamos, sus mismas costumbres, hasta el punto en que ya no hay diferencia entre un creyente y un pagano. Ambos hacen lo mismo. David adquirió sus prácticas, David adquirió de alguna manera así su forma de ser. Y digo esto por lo que el mismo Aquís, más adelante, tratando, diríamos, de defender a David, trata de hacerle parecer alguien digno de confianza en medio de sus generales. Si me acompaña por favor al resto del verso 3, dice la escritura: y Aquís respondió a los príncipes, dice ahí, ¿sí?, de los filisteos: ¿no es este, dice aquí, David, el siervo, ¿sí?, de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo, dice, por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Ahora, si Aquís trata de exponer a David frente a sus generales como un hombre que no tiene nada, en este caso, sí, por el cual ellos temer, un hombre confiable. Si bien es cierto, David se trató de manejar lo más honesto posible, sí, para no tener ningún tipo de problemas en la región de Filistea, no por ello seguía estando con gente que Dios obviamente no le había ordenado estar.
Recuerde, mi querido hermano, que David aparece en el escenario de la región filistea porque se cansó ¿de qué? De huir de Saúl y no dejándose guiar ya más por el Espíritu de Dios. Sí, huyendo se alojó y buscó, en este caso, refugio en esa nación pagana. Cuando vamos, y acompáñeme por favor a la Escritura, en el mismo libro de Samuel, por favor, en el capítulo número 27, dice en el primer versículo. Samuel capítulo 27, verso número 1. Dijo luego David, ¿en dónde? En su corazón. Al fin, sí, o por último, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esa fue la razón esencial por la que David se alojó y moró en Filistea. Mi amado hermano, a veces la situación entiendo que se puede poner muy, diríamos, difícil, pero eso no es excusa para arrojar la toalla. Eso no es excusa para, en este caso, dar un paso atrás y abandonar nuestra confianza en Dios. Puedo llegarle a entender, mi querido hermano, que hay situaciones que parecieran ser que son más grandes y más fuertes que nosotros, pero ninguna de ellas son más grandes que nuestro Dios. Mientras mayor sea la prueba, mayor también ha de ser nuestra confianza en Jesucristo. David, mi amado hermano, como hombre, claudicó en esta situación y se dejó guiar penosamente por lo que es más engañoso en el hombre, el corazón. Mi querido hermano, fue pues por medio de un desánimo en su corazón que él tomó la decisión de ya no huir y vivir entre los filisteos. Penosamente los filisteos, al verlo en medio de su nación, lo que hicieron fue reclutarlo para que forme filas dentro del ejército de estos. Cuando retomamos Samuel capítulo 29, esos filisteos no estaban gustosos, aun cuando Aquis, su rey, les estaba dando justificativos para que David estuviera. Pero, mi amado hermano, aun cuando en el escenario aparentemente, Dios no estaba, diríamos, conforme a esto, Dios comenzó a moverse. ¿Para qué? Para poder tratar con el corazón de ¿quién? De David. Verso número 4. Entonces, dice la Biblia, los príncipes de los filisteos, entienda príncipes como generales, se enojaron ¿contra quién? Contra Aquis, su rey. Era el que estaba dando los argumentos. Se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. ¿Qué lugar era ese, mi querido hermano? Cuando vamos a Samuel 27, verso número 6 al 5, sobre todo en el 5, a David se le había otorgado dentro de la nación filistea un lugar llamado Siclag. Una ciudad filistea, pero que servía como morada para David. ¿Y cuántos hombres tenía a su haber? 600 hombres con las respectivas familias de esos hombres. Era, ya diríamos, una ciudad pequeña. Cuando vamos pues al versículo número 4, recuerde, los generales de Aquis le dijeron: devuélvelo al lugar. ¿Por qué? ¿Cuál era el temor de ellos? Dice el Señor en el verso 4: y no venga con nosotros a la batalla, no sea, dice ahí, que en la batalla se nos vuelva enemigo, es decir, que nos traicione. Mi querido hermano, ellos obviamente tenían este terrible temor en su interior. Recuerde que David tenía una fama que le precedía. No la de ser un traidor, sino la de ser un hombre valeroso y poderoso en batalla.
Y como este hombre, ¿dónde se encontraba? Por cierto, en medio del ejército de los filisteos, estaba en la parte de atrás y sobre todo era la guardia personal ¿de quién? Del rey. Ellos dijeron, si David en algún momento de la lucha se hace nuestro enemigo, nos va a dar por donde más nos duele. Sí, por la parte de atrás. Y sobre todo, tú como rey estás expuesto para que este hombre te aniquile y de pronto lleve tu cabeza para congraciarse ¿con quién? Con Saúl, el rey de Israel. Mi amado hermano, ese temor estaba sobre los generales de los filisteos. Cuando vamos, por favor, al verso 4 en la parte subsiguiente dice, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Verso 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Mi amado hermano, los enemigos, por así decirlo, sí, que ahora eran aliados de David, recordaban y no olvidaban las hazañas de este hombre llamado David. Pero David ya se había olvidado de esas hazañas, siendo él el protagonista de las mismas. Mi amado, qué pena cuando el mundo es quien te anuncia lo que eres o lo que llegaste a ser un día cuando Cristo moraba en tu corazón. Mi querido hermano, no hay cosa más nefasta que haber conocido al Señor y posteriormente abandonarlo. Mi querido hermano, hay un texto bíblico en Jeremías que nos exige o nos confronta y nos dice que si bien es cierto allá afuera el mundo puede ser muy duro, son ellos los que deben de convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Acompáñeme por favor al libro de Jeremías en el capítulo número 15. Libro de Jeremías. Capítulo número 15. ¿Lo encontró? Versículo 19. En adelante. ¿Lo tiene? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, y dice aquí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás, como dice el Señor, serás como mi boca, es decir, mis palabras van a fluir por medio de tus labios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Verdad que esto es algo que nos confronta? Verso 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de quienes, de los fuertes. Es una preciosa promesa la que sí extiende Jeremías. Pero hay una condición para poder, diríamos, ser beneficiario de tanta bendición. ¿Cuál era, mi querido hermano, la condicionante? Dice el versículo número 19, si te convirtieres, y más adelante dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, y más adelante dice también que ellos son los que deben de convertirse a ¿quiénes? A nosotros. Mi amado hermano, David penosamente como hombre claudicó en esta área de su vida o en este lapso o tiempo de su vida. Mi querido hermano, Dios estaba tratando con David. Recuerde que David había descendido a los filisteos para morar con ellos, para guardar ¿qué cosa? Su vida.
Pero el mismo, mi amado hermano, el mismo Dios que un día lo tomó como instrumento para librar a una nación, ahora lo estaba exponiendo delante de su posible auxiliador para que estos se volvieran contra él. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo, si me acompaña nuevamente al verso número 6, y Aquis llamó ¿a quién? Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada. Es decir, no he tenido problemas contigo durante tu estadía en este lugar. En el campamento, dice ahí, conmigo. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Verso número 6. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Esto, mi amado hermano, debió haber sido para David un balde de agua fría. Había estado, dice la Biblia, con ellos más de un año. Mi querido hermano, pero más sin embargo, todo ese tiempo nunca fue del agrado de quienes, de los príncipes de los filisteos. Ahora David, mi amado hermano, no solamente se veía en riesgo, sí, en este caso en su nación, sino también en medio de la nación de los filisteos. Mi querido hermano, Dios de alguna manera estaba exponiendo a David, viendo que el rechazo también estaba siendo sentido por la nación en la cual él había confiado. Imagínate, mi amado hermano, si tú te abandonares en las manos de alguien pidiendo ayuda y mañana más tarde ese mismo alguien te esté botando a la calle. Mi querido hermano, muchas veces en el mundo encontramos este tipo de trato. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda frente a situaciones como esta? Segunda carta a los Corintios, nos dice el Señor. Acompáñeme por favor al capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios. Capítulo número 6. Un texto que siempre se lo utiliza para alertar, sobre todo, sí, a los jóvenes, pero que hoy se entiende muy bien en el texto que estamos tratando. Verso 14 en adelante. ¿Lo tiene? Esto también se aplica en cuanto, sí diríamos, a alianzas que el hombre puede hacer para buscar ayuda en vez de aliarse con Dios. Verso 14. No os unáis en yugo desigual ¿con quiénes? Con los incrédulos. ¿Qué había hecho David? Unirse. Él mismo se había atado. ¿Quién le dijo que vaya a Filistea? Él. El Señor nunca le dijo: desciende allá, que allá voy a librarte. Recuerde, mi amado hermano, que él simplemente actuó guiado por su corazón. Mi querido hermano, nunca confíes en tu corazón. Confía, sí, en la palabra de tu Dios. Mucha gente suele tomar penosas decisiones guiado por sus sentimientos, porque siente pena, porque siente lástima, porque siente de pronto amor. Sí puede llegar a tomar decisiones, pero decisiones que si no están regidas por la voluntad o la palabra de Dios, pueden conducirte mañana más tarde a una gran tristeza. El Señor le dice a su pueblo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? Y eso es lo que hay allá afuera con los que no temen de Dios. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que existe? Dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú quieres hacer las cosas como se suele decir de manera un poquito, diríamos, tradicional. Quieres hacer las cosas por la derecha, pero allá afuera quieren hacer las cosas por la izquierda. Y usted se enoja y usted de pronto se irrita, pero oh sorpresa, usted fue a buscarlo a ellos. Usted fue, sí, y se alió con ellos.
De pronto porque él tenía el capital como para poder salir adelante económicamente. Y dice, bueno, lo que pasa es que a la verdad, sí, él me ha ayudado, pero esa ayuda a la larga tiene demandas. Y esas demandas muchas veces sí causan imposición de hacer cosas que a usted y a mí el Señor no me lo ha permitido. Está bien, te presto esto, pero recuerda que tienes que vender a tal precio. Oiga, pero está demasiado. No sé, esas son mis condiciones. Y usted dice, bueno, está bien, pero no es la marca que dice. Usted le está pegando con gomita a la marca, pero usted me lo vende como que si fuese original. Bueno. Y el creyente, mi amado hermano, estafa, el creyente engaña, el creyente hace lo que están acostumbrados a hacer los injustos. ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano, David estaba expuesto. No tenía forma o manera de reclamar. David simplemente se trasladó a un lugar donde era la característica ser alguien injusto. Mi querido hermano, ellos eran incircuncisos. Y 2 de Corintios capítulo 6, el texto que estamos leyendo del verso 14, continúa diciendo, ¿y qué comunión la luz con qué? Con las tinieblas. Ellos andan en oscuridad, pero si tú los has buscado, como diría cualquiera, ahora te aguantas. No es de ahora te aguantas. Ahora sí, para poder buscar solución a eso, tienes que salir de ahí. Entiendo que romper alianzas de esta naturaleza cuestan mucho, pero es preferible perder el dedo y no la mano. Es preferible perder lo invertido, pero no, mi querido hermano, sí, en este caso, sí, tu testimonio como hijo e hija de Dios. Como dijo Jesús en una oportunidad, es preferible entrar cojo, verá, manco, ciego al reino de los cielos, que todos nosotros irnos a parar, sí, en el fuego que no se apaga, en el infierno. Mi querido hermano, David estaba, sí, luego de 1 año, sí, y 4 meses, estaba ahora nuevamente experimentando el temor que él no quería recordar. ¿Qué? El ser nuevamente estimado en poco y obviamente el riesgo de perder su vida otra vez había aparecido. Pero recuerde, Dios estaba tratando para poder en este caso cumplir su promesa en David. Cuando retomamos por favor primer libro de Samuel, recordando que los filisteos habían hecho remembranza a las hazañas de ¿quién? De David, cuando esto era un muchacho y cuando había matado también a uno de sus paladines, tratándose de ¿quién? De Goliat, y de cómo también David había sido elogiado, sí, como alguien que era vencedor en batalla. Todo esto, mi amado hermano, estaba latente en las mentes de los filisteos, pero con pena no lo estaba en la mente de David. Cuando vamos por favor nuevamente a Primera de Samuel capítulo número 29, nos continúa diciendo el Señor, verso número 7. ¿Qué le dice Aquis en resolución a David? Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar ¿a quiénes? A los príncipes de los filisteos. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño análisis. Mi amado hermano, David, si hubiese estado de alguna manera bien con Dios, mi amado, esta situación hubiese sido la respuesta a una oración de pronto latente, pidiendo ¿qué? Pidiendo no estar presente en batalla para pelear contra su propio pueblo. Si usted de alguna manera podría llegar a decir, bueno hermano, yo tomé esa decisión de aliarme con alguien que no es cristiano, pero lo hice simplemente para salir del apuro, pero sigo orando, sigo buscando, sigo leyendo, me sigo congregando, es decir, sigo tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Mi querido hermano, diríamos que situaciones como esta serían la llave para escapar de esa situación.
David pudo haber dicho, qué bueno que es el mismo rey el que me está diciendo que me vaya de la batalla para no confrontar a mi propio pueblo. Pero tan mal estaba, mi amado hermano, o tan ciego estaba David, que aún presentándose la mejor oportunidad que Dios se la brindaba, este hombre persiste en estar en la lucha. Mira cómo reacciona y cómo responde David. Verso número 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho yo? Es decir, ¿qué de malo han visto en mí? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya, mira, y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey? Ahora yo pregunto, ¿qué le estaba pasando por la mente a David? Que estaba hasta el punto, sí, de pelear contra su propio pueblo, olvidándose, mi amado hermano, que ese pueblo seguía siendo pueblo de Dios. Y que, por cierto, él era descendiente de ese pueblo. Bien podríamos decir que cuando estamos alejados del Señor, nuestra mente puede llegar a ennegrecerse o a turbarse tanto que aún, mi amado hermano, si estando, diríamos así, con esa oportunidad, no poder ver la salida para poder, en este caso, volver al Señor. David se entorpece, mi amado hermano, hasta el punto de que ahora nesea con el rey para quedarse en la batalla. Nesea con el rey, más bien haciéndole notar de que él no había hecho nada como para poder ser una excusa de no estar presente para poder confrontar a su propio pueblo. Mi amado hermano, ¿hasta dónde puede llegar una mente, sí, cuando no la tiene dispuesta, diríamos, o alineada, sí, a la palabra de nuestro Dios? Podríamos llegar a ser tan cerrados de corazón, tan endurecidos, que cada vez que inclusive nos confronta la palabra o que Dios nos hace experimentar situaciones para volvernos a Él, podríamos llegar a ser tan ciegos para dejar pasar esas oportunidades. Pues déjeme decirle que sí. Hombres endurecidos que usted, mi querido hermano, haciéndole ver su situación y diciéndole, mira cómo Satanás te tiene. Cuando estabas en el Señor, Él te cuidaba. Cuando estabas en el Señor, Él te protegía. Él te tenía gordo, te tenía bien vestido. Inclusive estabas hasta hermoso, brillaba. Pero ahora que te has apartado, si el diablo te ha dado con todo, te tiene como un guiñapo, estás enfermo, destruido. Y el hombre, sí, haciendo su cabeza dice, sí, es verdad, pero no vuelve al Señor. Y se mantiene en esa condición. Y dejan pasar las preciosas oportunidades para poder recapacitar y para poder volverse a Cristo. Mi amado hermano, David se turbó. Y tan turbado estaba, sí, que el tiempo que pasó en Filistea fue, mi querido hermano, sí, penosamente para él, fue un obstáculo. Un año o más de un año fue el tiempo necesario para turbar toda, en este caso, una trayectoria. Sí, en este caso de ser o de haber sido un instrumento poderoso en Dios. Se había olvidado, mi amado hermano, cómo el pueblo de Israel alababa a Dios por sus hazañas. David se había olvidado cómo Dios, por medio, sí, de una jabalina y unas piedras, había tumbado, sí, a un paladín. Este hombre se había olvidado, más allá de eso, que todas las salidas a la guerra, sí, con las que él confrontaba a los enemigos de Israel, Dios siempre le daba la victoria. Todo se había olvidado. Y así es la mente y el corazón del hombre. ¿Con qué facilidad nos olvidamos los milagros que Dios nos hace experimentar? ¿Con qué facilidad nos olvidamos las sanidades que hemos obtenido?
Con qué facilidad nos olvidamos cómo Dios nos ha usado aún para edificar la vida de otros. Y de pronto, mi amado hermano, ese olvido se debió a una situación adversa. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, David penosamente reacciona de una manera muy desfavorable. Dice en el versículo número 9, y Aquis, mire, un inconverso, un idólatra. Aquis respondió a David y le dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Oiga, terrible el asunto. ¿Quién veía algo de Dios todavía en él? ¿Quién? El inconverso. Pero él mismo no podía ver nada de Dios en su vida, ¿verdad? Mira hasta dónde nos puede enceguecer el enemigo. Que otros podrían llegar a decir: oye, hermano, y usted no es cristiano. Y usted obviamente avergonzado dice: bueno, sí, pero en otro tiempo. Oiga, ¿y usted antes no iba con la Biblia? Sí, pero eso eran otros tiempos. Mi amado hermano, lo que se es en Dios, o lo que se ha sido en Dios, mi querido hermano, eso es algo imborrable, diríamos, en los libros de nuestro Dios. Eso está ahí. Por más que tú quieras despegarte, por más que tú quieras desprenderte, desenchufarte de la gloria del Señor, mi amado hermano, Dios te ha sellado para redimirte. Y lo que es propiedad de Dios, el diablo no lo puede arrebatar. Mi querido hermano, el problema es que a veces peleamos con Dios para no hacer sus propósitos. Pero recuerda, si tú confrontas a Dios, te anticipo, siempre tienes la de perder. Puede ser que de pronto hasta en el último hálito de vida, siendo anciano, si es que vives hasta ese tiempo, el Señor, en su pacto establece darte vida. Él puede ser que te alumbre y puede ser que en el último aliento de vida vuelvas a reconocer su señorío. Pero toda tu vida de desperdicio nadie te la puede reparar. Salvo, y eso a lo mucho. Pero Dios no nos quiere salvos. Nos quiere salvos, pero nos quiere también, mi querido hermano, lleno de fruto y fruto agradable por medio del Espíritu Santo. David, mi santo hermano, dice la Escritura, recibe nuevamente una alada de oreja, siendo Aquis quien le dice a él: tú eres a mis ojos como el ángel de Dios. Y él le debe haber dicho: de verdad, ángel de Dios. Hace mucho tiempo que ni siquiera escuchaba argumentos como estos. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos, dice ahí, al amanecer, ¿y qué? Y marchad, es decir, y váyanse. Verso 11, lo podrías leer conmigo. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver, no a Israel. ¿A dónde volvió? A la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron, dice ahí, a Jezreel, es decir, al campo de la batalla. Esto es el inicio del trato que Dios va a tener con David, haciéndole notar de que aún en quienes él confiaba para morar tranquilo, ahora también era para sus ojos alguien desagradable. ¿Cómo Dios cerrará con broche de oro este inicio del trato con su siervo? ¿Quieres saberlo? El próximo día viernes lo trataremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si Dios, el Señor, habló a tu vida, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso.
Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, porque esta palabra nunca regresa a ti vacía.